Jesús Guerrero Hernández, una persona procedente de una vereda de Boyacá, la cual refleja para cualquier persona un resplandor de iniciativa, liderazgo y capacidad de emprendimiento, iniciando proyectos desde cero, teniendo siempre claros sus metas y sus objetivos. Este creció en la vereda Los Paeses, en Genesano, Boyacá. A los 11 años emprendió lo que sería su primer negocio. Le pidió a su papá un pedacito de tierra para sembrar cilantro, y cuando tuvo la cosecha fue a venderla él mismo a la plaza. El desarrollo profesional y personal se lo debe a su padre Jesús. Siempre tuvo el apoyo de su mamá Rosalena. Después de su negocio de cilantro puso un criadero de conejos, el cual cuidó e hizo crecer obteniendo ganancias, hasta que uno de sus hermanos dejó escapar los conejos por pura pereza. Sin embargo, este no desfalleció. A los 15 años tuvo un trabajo como mensajero en Bogotá, y a los 18 se dio cuenta que esta empresa no prosperaba y que él podía montar su propia empresa. Renunció en la empresa que estaba trabajando y recibió 32.000 pesos, de los cuales aplicó 17.000 para crear una sociedad con su hermana. Crearon una compañía de transporte de paquetes pequeños que recorría entre Bogotá y Buenaventura. Con lo que le sobró de su dinero, lo invirtió en imagen, compró ropa, zapatos y corbatas para conseguir nuevos clientes. Después de registrar la empresa ante la Cámara de Comercio, consiguió un nuevo socio llamado Julio Roberto y se empezó la empresa con 87.000 pesos. Tiempo después, Roberto se retiró de la sociedad y continuaron sin él. Se dieron cuenta que seguían obteniendo buenas ganancias. Su hermana se dedicó a la parte administrativa y él a todo lo demás. Fueron consiguiendo socios que debían prestar sus casas y líneas telefónicas, y así se fueron ampliando por Medellín, Cali y otras ciudades. Después empezaron a compartir una oficina en una empresa de transporte y consiguieron un contador, el señor Rodrigo Vázquez. Por su inminente crecimiento decidieron comprar un carro y consiguieron 6 camionetas. Empezaron a hacer publicidad y a capacitar empleados, y así fue como iniciaron este negocio llamado Servientrega. Ernesto Mejía fue el fundador de la empresa de baterías MAC. Mejía empezó en el negocio a los 13 años de edad como ayudante de una empresa de baterías en Argentina. Este fue a parar allá porque su familia decidió huirle a la guerra civil que le siguió a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 48. En el 55 regresó a Colombia y empezó a trabajar en un taller de servicio eléctrico automotriz en Cali, del que 2 años más tarde se hizo propietario. Baterías Barta fue su primer cliente internacional para el ensamblaje. Llegaron a Cali con las pilas puestas, empezaron a exportar en un principio, pero esto no fue fácil. MAC empezó a vender materias primas al Ecuador en 1993. Viajaron al país para estudiar qué era lo que estaban necesitando. Su cliente fue una compañía de baterías ecuatoriana que les enseñó la base de la exportación. Los 3 primeros intentos fueron fallidos. La carga se dañaba en mitad del camino porque en los camiones la mercancía se pasaba de mano en mano y no en montacargas. El proceso de aprendizaje para empacar adecuadamente y exportar como se debe tardó varios años. Aprendieron a aprovechar las ventajas competitivas que les daba la ubicación geográfica de Colombia. Aparte de eso, lograron competir con precios, calidad y servicio. Carlos Julio Vargas, fundador de la empresa Carrocerías El Sol. Este era un campesino de Zipaquirá, el cual en sus días de estudios se esmeraba por ser uno de los mejores y para ello estudiaba hasta altas horas de la noche, a punta de luz de vela. Estos esfuerzos llegaron a descompensar su organismo, lo hicieron enfermar y el médico que lo examinó le prohibió seguir con este tipo de prácticas académicas hasta altas horas de la noche. Al transcurrir el tiempo abandona sus estudios por factores económicos, pero se las ingenia para poder montar una cacharrería donde vendía material para construcción, convirtiéndose en el distribuidor principal de la zona para Eternit. Todo marchaba muy bien, pero llegó la violencia y con ella todo un karma de sucesos, los cuales hacen que este señor pierda prácticamente todo.
Esto hace que el señor Carlos compre un camión de carga y se desplace a nuevos rumbos, los cuales le obligan a negar sus creencias políticas y de partir con personas simpatizantes a la problemática violenta que lo había sacado de su tierra natal. Después decide vender el camión y con ese dinero paga unas deudas, lo cual lo llevó a la capital del país en busca de nuevas oportunidades de trabajo. En una visita a una empresa de carrocerías, este señor grabó en su mente todo el proceso de manufactura de estas y puso en práctica lo aprendido al regresar a su tierra, Zipaquirá. Con la elaboración de la primera carrocería logra atraer la atención de las personas que requerían de estos servicios, lo cual le obligó a ampliar el negocio. Luego decide trasladarse nuevamente a la capital y allí emprende una nueva etapa para la empresa que hoy conocemos, Carrocerías El Sol. José y Hugo Sáenz Hurtado eran campesinos de Moniquirá. Fueron empleados de algunas firmas hasta cuando se les presentó la oportunidad de comprar una pequeña máquina matrizadora para hacer copias de estereotipias para los periódicos, que sería el comienzo de lo que hoy es el grupo Sáenz Hurtado. Conocieron la pobreza en muchos casos, nunca tuvieron exceso ni derroche de dinero, pero tenían el campo abierto, tenían una finca. En 1969, un amigo panadero de ellos había comprado una máquina offset, era litográfica, pero le quedó grande el negocio y se la vendió a estos dos personajes. Con esa máquina entraron a la litografía. En 1972, Hugo y José eran importadores de sus propios equipos y de los mejores papeles esmaltados. En el 74 adquirieron los talleres de Lito Colombia, en el 76 los talleres de Cromos Editores y en el 78 fundaron Papales y Equipos LTDA, que habría de especializarse en el suministro de materias primas básicas para el sector. En el 75 fundaron la Asociación Colombiana de las Industrias Gráficas, Andigraf, que logró contener el exceso de los precios de las materias primas durante la mayor escasez de papel que se recuerde. Después fueron ellos quienes trajeron al país los equipos más avanzados, los escáneres con rayos láser para hacer la separación de color.